Hola niños, jóvenes y adultos, bienvenidos a este tiempo tan especial del Club de Valores de la Iglesia Bautista Cristo Vive de Copacabana. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por este espacio y por este tiempo que tenemos para conocer más de la vida de Jesús. Ya vamos terminando las lecciones de la vida de Jesús y estos videos van a quedar súper especiales porque vimos mucha parte. Ojalá hubiéramos visto todo, pero vimos mucha parte de lo que es la vida de Jesús y esperamos que sean siempre de gran bendición para ustedes y para compartir con otras personas. Claro, y qué bueno y qué necesario es aprender y saber sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, sobre su vida, sus milagros, lo que hizo durante su tiempo de ministerio cuando estuvo acá en la tierra. Pero vamos a iniciar hoy con una palabra de oración. Vamos a colocar este tiempo bajo la dirección y el cuidado de nuestro Señor. Vamos a orar. Oremos entonces. Gracias nuestro buen Dios y Padre Celestial por todas las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros en esta semana. Gracias, oh Padre, porque nos permites comunicarnos por este medio con tantas personas, Señor, para escuchar de ti, de lo que tú realmente hiciste aquí en la tierra, porque muchas personas dicen que eso es un invento de los cristianos, pero no es así. Aún en la historia secular quedó escrito que tú viniste a esta tierra. Gracias, Señor, por el regalo tan lindo que viniste a darnos, que fue la salvación, porque tú diste tu vida por nosotros en la cruz para rescatarnos a nosotros de un lugar de tormento. Muchas gracias, oh Padre. Ayúdanos a vivir siempre para ti, para vivir una vida santa delante de tus ojos, porque tú dices en tu palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Ayúdanos cada día a ir dejando tanto pecado y tanta cosa mala que hay en nosotros para tomar las cosas buenas que tú nos enseñas en tu palabra. Bendice a cada persona que nos escucha, abre el corazón, el entendimiento de todos para que entendamos tu palabra y sobre todo para que la obedezcamos. Quédate pues en esta tarde con nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, y los vamos a invitar a todos y cada uno de ustedes. Vamos a cantar una hermosa canción para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Esa canción tiene por título Sendas Dios hará. Entonces los invitamos para cantar este hermoso canto para nuestro Señor. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender.
Y el título de la lección de hoy es Jesús es el sustituto perfecto. Jesús es el sustituto perfecto. Pero antes de entrar al tiempo de la clase, vamos a mirar un versículo para memorizar. Y este versículo lo encontramos en la primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18. Y los voy a invitar a que todos, allá desde sus casas, vamos a repetir este versículo para memorizarlo. Dice así, primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro 3:18. Y hay varias cosas importantes para mirar en esta porción de la palabra de Dios. Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Sí? El Señor Jesucristo murió una sola vez y para siempre. ¿Sí? Y ese es el propósito por el cual el Señor vino, a morir por nuestros pecados, pero es una sola vez. Él no es que va a estar muriendo y muriendo y muriendo, no, muere una sola vez, ¿sí? Y muere por los pecados de toda la humanidad, pero es para aquellos que a Él lo reciben como Señor y Salvador. Y dice, más adelante dice, el justo por los injustos. ¿Por qué es tan importante mirar esta parte? Porque el Señor Jesucristo es el único justo, el único perfecto, sin pecado. Y Él vino en esa condición, ¿sí? Era Dios, pero se hizo hombre, perfecto totalmente, en justicia. Y vino a morir por nosotros. Nosotros somos los injustos, ¿sí? Los que de una u otra manera en nuestra naturaleza humana está el pecado. El que es sin pecado vino por nosotros que somos pecadores. O sea, el justo por los injustos, con un propósito principal, y es para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con el Padre Celestial, para que a través de Él alcancemos la salvación. Por eso es que es tan importante, ¿sí?, entender el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino. ¿Sí? Es algo maravilloso, es algo trascendental. Y por eso tiene que ser recibido en el corazón, en la mente y en el corazón de cada persona con agrado, con alegría, pero en una forma definitiva, decisiva. ¿Sí? Recibirlo a Él como Señor y Salvador es importante. ¿Por qué? Porque es a través de Él que vamos a llegar a Dios. Y dice la palabra, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. O sea, el Señor va a estar vivo siempre. Él murió, pero resucitó. Y por eso nosotros no adoramos a un Dios muerto, no. Adoramos a un Dios vivo, a un Dios que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Y que está, porque Dios es espíritu y que está siempre en todas y cada una de las cosas que hacemos. Qué maravilloso es saber que tenemos a un Dios que tiene todo el poder. Todo el poder está dado en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que a través de Él podemos ser salvos. Entonces, mis amigos, niños, jóvenes y adultos, tengamos presente eso. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Si tú que estás ahí ya has recibido al Señor Jesucristo, sigue firme, fiel, constante, leyendo la palabra de Dios todos los días, orando y testificando de Él. Son las tres cosas que debe hacer todo creyente, todo cristiano, sin importar su edad. Y si en este momento aún no has recibido al Señor Jesucristo, hoy es el momento, hazlo ya. Porque Él vino fue a morir por todos y cada uno de nosotros. Y entre esos estás tú. Entonces toma una decisión definitiva y comienza a vivir conforme a lo que es la voluntad de Dios, agradándolo en todas y cada una de las cosas que tú hagas en tu vida. Entonces vamos a pasar al tiempo de la lección y que el Señor los bendiga. Bueno, como dijimos, entonces nuestra lección de hoy se llama Jesús es el sustituto perfecto. Y vamos a encontrar varios textos que están en Isaías 56,
53:7. En Mateo 26 del 57 al 68. En Lucas 22 del 50 al 62 y capítulo 23 del 1 al 25. Entonces tengo una pregunta muy importante. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste castigado por algún mal que hiciste? Quizás desobedeciste a tu mamá, o dijiste una mentira, o te enojaste feo o sin razón. ¿Alguna vez alguien ha ofrecido tomar tu castigo por ti? Sería muy inusual si alguien que es inocente ofreciera tomar el castigo por alguien que sí es culpable, ¿cierto? Pero eso es lo que hizo Jesús hace muchos años atrás. ¿Recuerdan la clase pasada que terminamos cuando Jesús fue entregado por Judas? Los discípulos estaban con Jesús y el apóstol Juan cuenta que Pedro sacó una espada porque estaba listo y dispuesto para pelear y cuidar la vida del Señor Jesús. Y Pedro cogió esa espada y cortó la oreja de un soldado. Y Jesús reprendió a Pedro y le dijo, guarda esa espada. Y cogió y con su mano inmediatamente le pegó la oreja al soldado y esa oreja quedó restaurada. Y Jesús se molestó y le dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Entonces el Señor dijo, pero si eso pasara, no se cumplirían las escrituras, que es necesario que así se haga. Entonces los discípulos no entendían lo que Jesús quiso decir con eso. Ellos sabían de las profecías sobre el Mesías, pero para ellos era muy difícil entender cómo iría Dios a hacer ese plan que tenía preparado. Ellos temían por sus vidas y más bien huyeron. Iba a ser una larga noche, tanto para Pedro que se quedó por ahí mirando, viendo a dónde llevaban a Jesús, como para Jesús que ya lo habían capturado. Jesús pudo haber llamado a su Padre para que lo rescatara, y Dios hubiera podido mandar su ejército de ángeles para salvar a su Hijo de lo que iba a padecer, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque si eso hubiera pasado, entonces no se hubiera podido cumplir el plan de Dios. Jesús vino voluntariamente a dar su vida por ti, a dar su vida por mí. Jesús vino a cumplir el plan de Dios al sufrir en la cruz. Él eligió permitir que lo arrestaran los soldados esa noche. O sea, él sabía que ya era el momento. Él no se iba a oponer ni iba a hacer nada para que no lo capturaran. Mientras que los soldados llevaban a Jesús a la casa del sumo sacerdote, el cabecilla de los líderes religiosos, Pedro le seguía de lejos. Los otros líderes religiosos estaban allí también. Odiaban a Jesús y querían entregarlo a la muerte. No encontraban nada de qué acusar a Jesús. Así que se presentaron dos hombres que acusaron a Jesús con mentiras de cosas que jamás él había hecho. Jesús era inocente, él no era culpable de ningún pecado. A diferencia de Jesús, tú y yo no somos inocentes. Nacimos culpables de pecado. El pecado es cualquier cosa que piensas, dices o haces que no le agrada a Dios. La Biblia dice que todos hemos pecado. Quizás puedas pensar en varias cosas que has pecado. Tal vez has odiado a alguno o has deseado que algo malo le suceda a alguien que te haya ofendido. Quizás has tenido celos de alguien que hace más bien las cosas en la escuela, en el colegio que tú, o que parece tener más amistades o más cosas que tú. Aunque estos son pecados que nadie puede ver en ti, Dios sí sabe de ellas. Aunque las personas no sepan de esto, estos son pecados. Para Dios, cada pecado es en serio, aunque otras personas no crean que eso es pecado. Y la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. El pago del pecado es ser separado de Dios hoy y para siempre. Y ese es el castigo que tú y yo merecemos. Jesús no era culpable de ningún pecado. Él era inocente. Los líderes estaban celosos de Jesús y lo sentenciaron a muerte. Jesús se quedó callado
y eso enfureció al sumo sacerdote. Fácilmente Jesús se pudo haber defendido y puesto un fin a todas esas mentiras, pero no lo hizo. Jesús se quedó callado. ¿Cómo pudo quedarse callado cuando sabía que era inocente? Era porque confiaba en Dios. Él sabía que todo esto era parte del plan de Dios para traer salvación a todo el mundo. 700 años antes de este momento, un profeta nombrado Isaías fue guiado por Dios, el Espíritu Santo, y escribió sobre ese prometido. Jesús fue acusado, sin embargo, no dijo nada. Todo lo que le estaba sucediendo a Jesús era tal como los profetas escribieron muchos años atrás. ¿Recuerda lo que es un profeta? Un profeta es alguien a quien Dios habló sobre cosas que él necesitaba que supieran. Cada profecía sobre el Salvador prometido se cumplió en Jesús. El sumo sacerdote, gritando, dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El sumo sacerdote no estaba dispuesto a creer que Jesús era el Cristo, el Mesías que estaban esperando desde el Antiguo Testamento. Quería que Jesús le dijera quién era en realidad. Cuando Jesús le contestó al sumo sacerdote diciendo que él era Cristo, el Hijo de Dios, se enfureció al sacerdote y rasgó sus vestiduras. Los líderes religiosos decidieron sentenciar a Jesús a muerte porque él dijo ser Dios. Escupieron y golpearon su cara y también se burlaron de él. El profeta Isaías profetizó que esto le sucedería al Salvador. Escucha bien lo que escribió. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Entonces los hombres golpearon a Jesús, lo escupieron y hasta le arrancaron cabello de su cabeza. Durante la noche afuera, Pedro esperaba en el patio que estaba abajo en la casa del sumo sacerdote, donde estaban algunos criados y alguaciles. La Biblia dice que Pedro estaba en el patio calentándose al fuego. Una criada reconoció a Pedro y aseguraba que él era un seguidor de Jesús. Y cuando ella mencionó eso, Pedro dijo que no conocía a Jesús. Por segunda vez, alguien más le preguntó a Pedro que si conocía a Jesús y otra vez negó conocerlo. Después de un rato, por tercera vez, se le preguntó a Pedro si conocía a Jesús. Y por tercera vez negó a Jesús, incluso se enojó y movía la cabeza como quien dice, yo no lo conozco. En ese momento el gallo cantó. Y luego, mientras sacaban a Jesús de la casa del sumo sacerdote, Jesús volteó a mirar a Pedro. Pedro salió corriendo de allí llorando, estaba muy entristecido por lo que hizo y por lo que le estaba sucediendo a Jesús. Él recordó las palabras de Jesús cuando dijo que le iba a negar 3 veces, antes que cantara el gallo. Y Pedro dijo que él nunca lo iba a negar, pero desafortunadamente lo negó. ¿Cuántas veces negamos nosotros al Señor Jesús con nuestras malas acciones? Decimos que entregamos nuestra vida a Jesús, decimos que somos cristianos, pero con nuestras acciones no estamos demostrando que somos cristianos, demostramos lo contrario. Somos enojones todo el tiempo, estamos de mal humor todo el tiempo, todo lo hacemos de mala gana. Pero Jesús no quiere eso de ti. Jesús quiere que tú seas obediente a tus padres, que seas obediente de las leyes, que seas obediente de las normas. Todos tenemos normas. Los niños tienen normas, los jóvenes, los adolescentes, los grandes, todos. En todo hay normas para que las cosas puedan marchar bien. Entonces nosotros no tenemos que andar de renegones todo el tiempo, sino de obedientes y de agradecidos con Dios porque nos da la vida y sobre todo que nos da la oportunidad de buscarlo a Él para seguirle.
Pedro se entristeció grandemente porque él reconoció que había cometido un pecado al negar a su maestro y lloró amargamente, pero esas lágrimas eran realmente de arrepentimiento. Los líderes religiosos no podían sentenciar a alguien a muerte porque solo un gobernador romano lo podía hacer. Mientras que amanecía, llevaron a Jesús a un gobernador romano llamado Pilato. Pilato escuchaba las acusaciones de los sacerdotes principales y de otros. Decía que Jesús quebró sus leyes y merecía morir. Entonces Pilato llamó a Jesús a entrar para hablar a solas con él. Después de haber cuestionado a Jesús, no encontró ninguna razón por la cual matarlo. Y cuando Pilato se dio cuenta de que Jesús era de Galilea, que era un área de Israel, mandó a Jesús y a los que lo acusaban a otro gobernador romano llamado Herodes. Pilato esperaba para que Herodes supiera qué hacer sobre todo este asunto con Jesús. Herodes también cuestionó a Jesús y Jesús no contestó. Herodes mandó golpear a Jesús y que luego lo regresaran a Pilato. Era Pilato quien tenía que decidir lo que pasaría a Jesús. Pero Pilato no sabía qué hacer con Jesús, sabía que Jesús no merecía la muerte, pero decidió hacer algo para calmar a los líderes religiosos. Pilato le dijo a la gente que en Jesús no encontraba ninguna culpa, Jesús era inocente. Pilato anunció que castigaría a Jesús y que luego lo dejaría ir. Eso no era lo que querían los líderes religiosos, ellos querían a Jesús muerto. Pilato sabía que cada año, durante la Pascua, la gente podía escoger a un prisionero para liberarlo. Uno de los prisioneros, llamado Barrabás, era un hombre muy malvado que estaba sentenciado a muerte. Pilato estaba seguro que la multitud escogería a Jesús en vez de Barrabás. Los líderes religiosos y la multitud pidieron soltar a Barrabás y para Jesús gritaron: crucifícale, crucifícale. Querían a Jesús clavado en una cruz. Mientras la multitud gritaba, Jesús permanecía callado. No clamó por misericordia ni trató de defenderse. Él sabía que esto era para lo que vino, para dar su vida por los pecadores, por ti y por mí. Dios tomó tu lugar. Dios tomó mi lugar. Cuando Pilato miró que los líderes religiosos no cambiaban de parecer, liberó a Barrabás y mandó a Jesús para ser crucificado. Aunque era inocente, Jesús fue golpeado y sentenciado a muerte. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al palacio para arrebatar sus vestiduras, le rasgaron las vestiduras y le pusieron un manto de color rojo o sí, como escarlata, un color así como la sangre. Sobre su cabeza le enterraron una corona tejida de espinas, se burlaron de él, lo golpearon, lo escupieron. Luego le quitaron el manto y le pusieron su vestidura para llevarlo a crucificarlo. Qué terrible dolor y sufrimiento pasó en nuestro Señor Jesús antes de ser clavado en la cruz. Todo esto fue acordado en un plan de Dios para salvarte a ti, para salvarme a mí de nuestros pecados. Hay más con esta historia, así que la próxima semana continuaremos hablando de la muerte de nuestro Señor. Pero yo te animo mucho a que reflexiones en estas lecciones que ya estamos terminando acerca de la vida de Jesús. Reflexiona en lo que Él vino a hacer por ti, porque Él entregó todo allí por ti y por mí. Entonces, si tú empiezas a reflexionar, tienes que recibirlo como tu Señor y Salvador, porque a eso vino. Él vino a salvar lo que se había perdido y éramos nosotros que hemos nacido en pecado y que no tenemos un encuentro con el Señor. Si tú no has tenido un encuentro con el Señor Jesús, es el tiempo de arrepentirte y de recibirle. Y comienza a cambiar, que dile al Señor: Señor, cámbiame, no quiero decir más mentiras, no quiero ser más desobediente.
quiero hacer mis tareas, así no me estén vigilando ni me estén mirando, lo quiero hacer para ti, para agradarte a ti. Recuerda que el Señor te conoce y conoce aún los pensamientos y las intenciones de tu corazón. A Jesús no lo podemos engañar porque Él es Dios y Él todo lo sabe. Entonces hasta aquí nuestra lección y vamos a mirar las palabras para reflexionar. Bueno, y en este tiempo para reflexionar debemos tomar en cuenta que el Señor Jesucristo tomó mi lugar. La Biblia dice que porque hemos pecado tenemos que ser castigados. El castigo es la muerte eterna, o sea, estar separados, apartados de Dios para siempre, eternamente. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó tu castigo sobre Él mismo, para que no tengas que estar separado de Dios, para que no tengas que estar apartado de Dios. Por eso, hoy mismo debes de confesar tus pecados al Señor y pedirle perdón por ser tan pecador y decirle que le recibes como tu Salvador personal. Y esa es una condición para todos y cada una de las personas alrededor del mundo. Debemos de aceptar que somos pecadores y que debemos de pedirle perdones a nuestro Señor y decirle que lo recibimos como único y suficiente Salvador personal. Dile que a partir de hoy vas a ser una persona diferente y que vas a obedecer su palabra, o sea, la Biblia. Pídele que te ayude a obedecer a tus papás, a tus padres y a hacer todas tus tareas. Y especialmente a sacar todos los días un tiempo ¿para qué? Para leer la Biblia, meditarla, o sea, meditar en ella y también para confesar tus pecados. ¿Sí? Confesarle a Dios tus pecados y tener ese tiempo especial de oración, de comunicación con Él. Recuerda que Dios nos habla a través de su palabra y nosotros hablamos con Él a través de la oración. Jesús entonces fue el sustituto perfecto, porque Él ocupó tu lugar en la cruz y Él no tenía pecado. Era totalmente perfecto, sin pecado, pero Él murió por ti, por mí y por todas aquellas personas que lo recibimos a Él como Señor y Salvador. Vamos a finalizar con un tiempo de oración, este tiempo de clase. Vamos a orar. Oremos entonces. Gracias te damos, Padre, por esta lección tan linda que hemos escuchado hoy, Señor, aunque es triste, porque sabemos que a ti te acusaron injustamente y a nadie le importó, aunque sabíamos que eso ya estaba en tus planes, Señor, porque era necesario que tú vinieras a morir por nosotros. Tú lo hiciste, Señor, voluntariamente, por amor a todos nosotros. Gracias, Señor, por dar tu vida por nosotros y ayúdanos a nosotros a saber corresponderte, Señor, a través de nuestra obediencia total durante toda la vida, para que cuando partamos de esta tierra lleguemos a tu presencia y te podamos ver realmente con nuestros ojos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la bendición y el regalo que nos das de la salvación. Bendícenos a cada uno, Señor, y que cada uno estemos meditando allí donde estamos de estas palabras y que nosotros tomemos la decisión, Señor, de seguirte y de obedecerte sin importar las circunstancias. Quédate pues con nosotros en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Nuevamente, hoy damos también gracias al Señor por Appen, que nos permite usar las láminas de estas lecciones tan importantes para nuestras vidas. Entonces nos vemos la próxima semana y bendiciones para todos. Chao, que el Señor los bendiga, feliz semana y hasta la próxima oportunidad. Chao. Chao.